Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contexto Local. Hoy conversaremos con una experta en formación preescolar para conocer las claves de esta etapa en el desarrollo de los niños. Dorama Leal Burgos es educadora de párvulos, magíster en planificación y gestión educativa y se ha especializado en evaluación, TICs e investigación docente. Ha participado en diversas publicaciones y destacan en sus líneas de investigación la didáctica de las ciencias y la reflexión pedagógica en los procesos formativos. Actualmente es jefa de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Católica de Temuco. Dorama, muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días Francisco, muchas gracias por esta invitación. De verdad estamos muy contentos como carrera de poder contar con este espacio y esta conversación que sin duda va a ser muy grata y un aporte para quienes nos están escuchando. Así es, te agradecemos el que nos hayas acompañado en un tema sobre todo tan relevante y tan contingente, porque todos aquellos que tenemos niños en casa vivimos una experiencia bastante particular, muy inesperada y que sin duda ha impactado no solamente las dinámicas familiares, sino las dinámicas educativas, no solamente en nuestra región, en nuestro país, en el mundo entero, y sobre todo en un momento tan importante, me imagino, de la formación como es el ámbito preescolar, donde tú tienes expertise y nos puedes contar un poco más al respecto. Desde la mirada profesional, ¿cómo afecta, cómo impacta la formación de los niños la pandemia que estamos viviendo hoy día? Bueno, Francisco, es una pregunta que nos interpela sobre todo a las casas formadoras en cómo estamos aportando la formación de las futuras estudiantes en este contexto. A todos nos tomó por sorpresa esta situación del confinamiento. No estábamos preparados para desarrollar una formación a distancia desde la formación inicial y mucho menos el pensar que la educación parvularia se podía abordar a través de un trabajo a distancia, a través del computador, dado que los niños aprenden tocando, aprenden interactuando, aprenden jugando, y que son principios fundamentales que nuestro nivel propicia. Y sin duda esta pandemia ha afectado fundamentalmente, y algunos estudios recientes así lo indican, las interacciones entre los niños, el aspecto emocional, es decir, están más ansiosos, seguramente están también menos tolerantes, porque no tienen estos espacios libres donde habitualmente se desenvolvían, o no tienen esta libertad de poder estar junto con familiares u otros compañeros. Hay niños que han nacido en pandemia, que actualmente tienen 1 año, ¿cierto?, y no han tenido la posibilidad de estar junto a otros niños de su misma edad. Entonces, claramente eso afecta emocionalmente, cognitivamente y de manera integral a los niños. Y también a las familias. Las familias también se sienten cansadas, se sienten agotadas. Esta pandemia ha mostrado una realidad compleja en nuestro país, donde muchas familias han tenido que compartir espacios muy reducidos, han tenido que compartir sus computadores o sus celulares para poder conectarse a estas clases virtuales. Y eso genera sin duda cansancio, agobio. Entonces, los padres se ven afectados, las familias y por supuesto los niños. Porque muchas veces, también estudios han demostrado aquello, que las familias se preocupan de los niños más grandes en su proceso académico y no de los más pequeños. Pareciera como que son estudiantes de segunda categoría y no es relevante su formación inicial, cuando es todo lo contrario. Los estudios internacionales, nacionales, demuestran lo fundamental que es construir una base sólida para la formación, y justamente esa es la preocupación, tal vez la que nos motiva a conversarlo desde este punto de vista. Exacto. Es decir, cuando una educación parvularia es de calidad, impacta de manera muy relevante en el desarrollo integral del niño, y vamos a tener jóvenes y adultos mucho más seguros de sí mismos, con mayor capacidad de interactuar, con un pensamiento reflexivo mucho más sólido, con la capacidad de desarrollar habilidades
creativas que van a permitir desenvolverse de mejor manera en su vida adulta. Entonces, claramente, el que la educación parvularia se está abordando de esta manera va a tener un impacto. Ahora, yo también quiero decir que existen muchos esfuerzos de los equipos educativos por revertir esta situación. Conozco realidades del Servicio Local Costa Araucanía, por ejemplo, o de mismo Temuco o de otras comunas donde hemos tenido nuestras estudiantes desarrollando las prácticas, es decir, hemos tenido un contacto directo con las educadoras y veo que los equipos han estado desarrollando esfuerzos muy importantes para poder vincularse afectivamente con los niños, que es un elemento fundamental en esta etapa de la vida de los niños. Ya ha ocurrido una situación bien interesante, Francisco, que los equipos educativos han establecido una relación mucho más estrecha con las familias, que no ocurría antes, porque las familias antes llevaban a los niños al jardín y se encontraban luego en las reuniones de apoderados. ¿Qué es lo que hacíamos muchos papás por la vorágine de la vida misma, cada uno con sus labores, y dábamos por sentado que los niños entraban al colegio, que estaban en un espacio protegido, seguro, que estaban aprendiendo, y nosotros íbamos justamente a hacer el acompañamiento, pero en un rol tal vez bastante secundario y no tan proactivo como nos ha empujado el día de hoy. Exacto. Entonces muchas educadoras junto con sus equipos han logrado dar vuelta a esta situación que antes siempre era una preocupación de cómo atraer a la familia, cómo desarrollar un trabajo articulado. Bueno, ahora ha tenido que ser así por esta misma situación, y los testimonios que yo he escuchado de familias y de educadoras es que esto ha sido el lado positivo de esta pandemia. Conocer mucho más a la familia para los equipos educativos ha significado tal vez organizar experiencias, ya sea online o enviándole material a la casa de los niños porque no tienen conectividad, porque no tienen datos móviles, porque no pueden conectarse de manera sincrónica. Entonces han tenido que adaptar muchas instancias de aprendizaje en relación a las características y necesidades de cada familia, y a la vez la familia, muchas de ellas han logrado comprender y valorar lo relevante que es la educación parvularia y han generado un vínculo afectivo con sus hijos, con la ayuda de estos equipos educativos. Entonces, yo creo que también ese es un aspecto positivo para las familias que han logrado comprender, por ejemplo, que colaborar en las tareas cotidianas en casa ya es una situación de aprendizaje, que para los ojos del adulto es algo tan común y cotidiano, pero para los niños es todo un descubrimiento. Por ejemplo, ponerse los zapatos, ordenar su ropa, clasificar su ropa, poner la mesa, ayudar a cocinar, colaborar en esas pequeñas tareas ya pueden significar una instancia de aprendizaje para los niños y las niñas. TVUCT Araucanía.
UCT Araucanía. Este escenario que ha vuelto todo un poco de cabezas ha permitido de cierta forma el volver a encontrarse en los espacios familiares también, el compartir distintos horarios. Si bien en el escenario ideal pareciera una buena forma, en el día a día la realidad que supera la ficción es que los papás corren por un lado para el teletrabajo, se conectan en sus computadores y están todo el día o al teléfono o en reuniones, los que pueden hacer teletrabajo, porque hay otros papás que deben seguir saliendo a la calle y ganarse la vida en el día a día, y muchos niños también se ven acompañados por sus hermanos o por sus abuelitos o incluso por amigos cercanos, vecinos, porque no hay otra forma. Un elemento que a mí me preocupa o que nos preocupa en general es el desarrollo socioemocional de los niños. Es un elemento que hay que ocuparse, donde nosotros nos tenemos que formar mucho más para poder brindar mayores herramientas a las familias de cómo poder contener emocionalmente a los niños y también colaborar en la contención emocional de las propias familias. Y también es algo no menor el cómo los equipos educativos se contienen a sí mismos, porque a su vez hay muchas educadoras y técnicos que son mamás y que están siendo muy agobiadas en este contexto de preparar experiencias de aprendizaje que antes no sabían cómo hacerlo, y eso desgasta también a los equipos. Y es evidente el esfuerzo doble, triple, cuádruple de aquellas educadoras, de aquellas profesoras, sobre todo que deben enfrentar el día a día, la casa, y además estar con 20 estudiantes conectados, haciendo preguntas, comentando, etc. Realmente es un desafío impresionante. Tremendo, claro, yo he visto educadoras, asincrónicamente trabajando con los niños, nuestras mismas estudiantes, incorporando videos, incorporando títeres, tratando de organizar una experiencia con estos espacios de descanso para los niños, para poder lograr captar la atención, seguir trabajando el gusto por que los niños lean, por la literatura, por dibujar, por cantar, o sea, no perder esa magia que tenemos en el nivel y mantenerlo a través de las pantallas. Y eso genera, por supuesto, un cansancio para los equipos. Entonces, yo creo que es un desafío para nosotros como carrera en desarrollar muchas más herramientas de esta contención emocional para nuestras estudiantes, para la familia y para los equipos educativos. Entonces, es un elemento importante abordar. Hay herramientas que me imagino que son básicas, que son el pilar de esta torre de formación para los niños, como conversábamos antes. ¿Cuáles son esos elementos que no deberían faltar en este nivel, en esta etapa? ¿Y entre qué años de edad de los niños son más relevantes, por ejemplo? Mira, yo creo que son relevantes, pienso yo, Francisco, para todas las edades. En el nivel de sala cuna, que es lo que tradicionalmente conocemos como sala cuna, que son los niños de 0 a 2 años, es allí una etapa de los periodos críticos que se llama desde las neurociencias, donde el niño aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a interactuar, aprende a saber quién es él, que se identifica a sí mismo y sus otros. Entonces ese es un periodo crítico, y que además hay que pensar que hay muchos niños que están en ese periodo y que nacieron en pandemia. Entonces allí mi sugerencia es hacia las familias y hacia los equipos educativos de poder, dentro de los espacios que hay en el hogar, poder optimizarlos de mejor manera, ¿ya? Y aquí tenemos realidades diversas, porque hay niños que tienen la fortuna de vivir en espacios donde hay una amplia posibilidad de que puedan explorar en su entorno, los niños que viven en el campo, por ejemplo, versus un niño pequeño que vive en un departamento, que no tiene la posibilidad de estar en contacto directo con la naturaleza. Bueno, en ambos extremos, yo creo que las familias tienen que mirar su entorno y ver cómo lo pueden resguardar para que el niño pueda moverse, porque eso es muy importante para los primeros años, de poder generar este espacio del desarrollo de la marcha, de movimiento, de interactuar, de hablarles mucho,
Dado que el bebé puede ser el único niño en casa junto con los otros adultos, de que le pueda hablar muy bien, que pueda cantar, que pueda poner diversos tipos de música, un poco para que vaya desarrollando su cerebro de la mejor manera posible y generar estos espacios que son muy parecidos a lo que el jardín infantil puede ofrecer. A mí me parece que esa es una edad clave. Los niños más grandes, ya estamos hablando de 3, 4 años, están en el mundo de los por qué, donde todos quieren saberlo, y por qué, y por qué, y por qué, ¿cierto? Y muchas veces eso ocurre de manera muy natural cuando están en el jardín y interactúan con sus otros compañeros. Eso ya no es una realidad que sea posible de trabajar, pero en el hogar los papás pueden transformarse y jugar con los niños y poder responder y poder atender a sus intereses. A veces cuesta porque los papás no tienen por qué saberlo, ¿cierto? Y se cansan y no tienen la energía de hacerlo, pero yo creo que hay que hacer un doble esfuerzo porque es el bienestar por su hijo, su hija, de que pueda atender todas esas consultas y que siga preguntando y que siga investigando. ¿Cómo podemos organizar aquello con una estructura diaria posible de trabajar, con horarios que sean de algún modo un poco marcados, porque eso les da estabilidad y seguridad a los niños? Es decir, a la hora en que nos levantamos, luego tomamos desayuno, luego desarrollamos alguna actividad de movimiento, nos ayudan, por ejemplo, algunas tareas de la casa. ¿Te fijas? Entonces van marcando momentos que a los niños y a las niñas les da seguridad y estabilidad. Entonces, un poco transformar esto que uno tradicionalmente la gente cree como la tarea, que es pintar y dibujar, transformarlo en una tarea dentro de las actividades cotidianas. Son momentos claves para los niños. En los colores, los números, las vocales, eso lo va a aprender después. Eso no es lo prioritario en este minuto. Lo prioritario es que el niño pueda expresarse, comunicar. Yo creo que también es importante, Francisco, hacerle ver a la comunidad el que los niños también tienen mucho que decir respecto a esta pandemia. Tienen mucho que comentar, hablar de sus miedos, de sus temores. A veces hay que preguntarles más bien y decir qué opinan ellos. Y pasa también con los niños un poquito más grandes, como los que estás comentando en este momento, que han perdido la interacción con otros niños, que pareciera ser un elemento que también es muy importante para su desarrollo, esta capacidad de socializar, de poder interactuar con otros niños. Hay algunos que no han salido de sus casas prácticamente durante un año entero, un poco más de un año, o muy limitados sus salidas. ¿De qué forma, que pareciera evidente, ¿no? Pero de qué forma esto también los va impactando en sus capacidades, no sé? Sí, es muy probable que cuando comencemos a este retorno paulatino a la presencialidad tengamos que trabajar mucho la convivencia. Yo creo que los niños van a llegar al jardín con mucho temor a acercarse a los otros compañeros porque van a estar con miedo a contagiarse. Ahora, en experiencias con educadoras donde han estado en comunas donde ha existido esta presencialidad más regulada, me han compartido, y yo agradezco mucho aquello, que los niños llegan y es imposible decirles que no se encuentren, que no se toquen, que no jueguen, porque es algo natural en el niño. Entonces, probablemente vamos a tener niños en un primer momento muy temerosos, pero después el ímpetu natural de los niños va a aflorar y van a comenzar a jugar porque es algo que fluye naturalmente. Y ahí es donde nuevamente tenemos que nosotros como adultos trabajar herramientas para poder mediar en eso. TVUCT Araucanía.
TVUCT Araucanía. El factor de retorno que en algún momento todos confiamos, esperamos y estamos esperanzados que va a ocurrir, ojalá lo más pronto posible, pero que probablemente no sea antes de finales de 2021, especulando sin tener mayores conocimientos. También hay que comenzar a prepararse para ese momento, sobre todo los niños, que es lo que menciona, ¿no? Cómo ellos van a volver a enfrentar esta realidad. Y tal vez va a ser mucho más natural incluso que para los adultos, por la naturaleza de su desarrollo. Exacto, por eso, Francisco, es importante preguntarle a los niños cómo están, preguntarles cómo se sienten, preguntar cómo se imaginan cuando vuelvan al jardín o a la escuela o al colegio. Hay muchas familias que lo han pasado muy mal, que han perdido a sus seres queridos producto del COVID, y esas emociones no tenemos que inhibirlas, todo lo contrario, hay que generar estos espacios de conversación, de expresión, donde los niños puedan sacar esto que para un adulto tal vez suele ser más natural decir: estoy con pena, tengo rabia, tengo miedo a contagiarme. De pronto para los niños pequeños es muy difícil identificar esa emoción. Entonces, ¿cómo nosotros lo trabajamos en el nivel? A través del arte, a través de la literatura, a través de los dibujos, y ahí a través del juego. Es impresionante cómo a través de un juego el niño refleja cómo se siente y qué es lo que piensa, cómo percibe la realidad. Entonces yo creo que hay que propiciar este tipo de estrategias para que los niños nos vayan contando cómo se sienten. Es importante dar los espacios para escuchar sus voces. A veces los niños no lo expresan verbalmente, pero están en fases más irascibles, muchas veces despiertan de mal humor o pasan por periodos en los que realmente cuesta un poco desenmarañar qué es lo que está pasando detrás de ellos. Entonces, de pronto esas herramientas para los papás de cómo llegar un poco más a ellos, de cómo abordarlos para poder comprender el mundo que ellos están viviendo desde una mirada tal vez sin llegar a comprender este escenario. Yo les sugeriría a esos papás, a esas mamás, que jueguen con los niños, que elaboren algún juego y a través del juego el niño puede ser el adulto y el papá puede ser el niño, y de esa manera pueden conocer qué es lo que está pensando, cómo está sintiendo. En el juego el niño despliega integralmente lo que piensa, lo que siente, cómo nos percibe a nosotros como adultos. Lo que sugiere son los juegos de rol, que ellos puedan de pronto interpretar un personaje que les permita expresarse lo que muchas veces tal vez no se atreven a decir o no saben cómo decirlo. Exactamente. Desde mi experiencia, Francisco, como educadora de aula, yo trabajé cerca de 17 años en aula, especialmente en las instancias de juego libre de los niños. Uno podía observar qué es lo que estaba pasando en la familia de ese niño o de esa niña. Es decir, un niño que se pone en una posición muy autoritaria, que grita, es muy probable que haya algún adulto en su casa que tenga ese tipo de comportamiento, porque además los niños a esta edad imitan muchísimo las actitudes de los adultos. Tampoco no es de sorprendernos que de pronto uno vea a los hijos en casa y hablan o se expresan muy parecido a sus educadoras y juegan a eso, ¿cierto? Entonces eso te da pie a que los niños están más atentos de lo que uno cree a nosotros como adultos. Entonces, si el niño se despierta enojado, si se despierta malhumorado, por una parte tiene que ver producto de este encierro y que no pueda salir, pero por otra parte es muy probable que eso sea el reflejo del mal humor y de la desesperanza de los adultos con quienes él vive. Y ahí, desde esa mirada, ¿cómo nosotros como papás, como adultos, podemos
prevenir los efectos a largo plazo de esta pandemia, de este encierro, de tal vez de esta limitación a la hora de entregarle todas las herramientas que los niños necesitan, todos los conocimientos que podrían adquirir de pronto en un estado regular de formación? Sí. Mira, muy personalmente creo, Francisco, que yo no sé si podamos prevenir todo, pero sí tal vez podemos mejorar las condiciones de este retorno. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que generando estos espacios donde los niños se sientan con esa libertad limitada dentro de su casa para poder jugar, para poder expresarse, para que tengan estas rutinas también. Yo creo que los niños, en la medida en que tengan estos momentos organizados dentro del día, les va a brindar seguridad, porque se pueden anticipar, saben lo que viene. Por eso nosotros en el jardín infantil tenemos una organización del tiempo, porque así los niños saben lo que viene, y eso les da seguridad emocional también. Entonces, abrir estos espacios de juego donde ellos puedan dar a conocer sus emociones y hacerse cargo. Yo creo que ahí tenemos un campo importante por cómo mejorar. Nos tenemos que hacer cargo de nuestras emociones. Es imposible pensar que no tengamos pena o que estemos siempre alegres. Las emociones que a veces nos generan tristeza también son buenas para poder identificar cómo puedo sobrellevar una situación. Entonces, el desarrollar las emociones yo creo que es un muy buen elemento para poder brindarle más herramientas a nuestros niños para que cuando vuelvan a la presencialidad o vayan creciendo se sientan mucho más seguros frente a este tema. Es importante eso de transmitirles la seguridad y todo, y el rol que están cumpliendo las educadoras, las profesoras, los profesores, los distintos niveles. Y en ese sentido, ustedes como carrera de educación parvularia también tienen una importante responsabilidad, tienen una larga trayectoria en la formación de educadoras, de profesoras, y eso hoy día se constituye en un doble desafío, porque ya formar profesoras, educadoras en un escenario normal es todo un escenario complejo. Hoy día, con las limitaciones propias de esta pandemia, se transforma también en todo un proyecto mayor, ¿no? Así es. Para nuestro equipo de carrera, Francisco, ha sido un tremendo aprendizaje. Un tremendo aprendizaje para nosotros el no ver a nuestra estudiante. Los estudiantes no encienden las cámaras. Yo ya asumí que esa situación es así y sabes que muchas veces lo comprendo, no las cuestiono. Ellas tienen sus razones, muchas de ellas porque prender la cámara significa usar más datos móviles. O a lo mejor tienen ciertas dificultades en mostrar el contexto donde viven y también es respetable, ¿sí? Algunas tal vez están recién despertando y están acostadas, ¿te fijas? Todo puede pasar. Hay una serie de razones, pero como te decía, para nosotros ha sido todo un desafío utilizar el computador, utilizar grabaciones, dejar clases grabadas, generar otras herramientas de interacción, más foros, invitar a las estudiantes a utilizar otras herramientas para que ellas vayan evidenciando sus desempeños y sus aprendizajes. El proceso de la práctica, Francisco, para nuestra carrera fue todo un desafío de poder motivar a nuestras estudiantes a desarrollar una práctica online, que en algunos casos las estudiantes no querían, y después les hicimos ver de qué es la realidad que hoy el sistema educativo tiene. No nos podemos negar a esa realidad. Hay múltiples herramientas. Sabemos que dentro de tu desarrollo profesional también has desarrollado distintos proyectos relacionados con las tecnologías de la información y de comunicaciones y las TICs que se requieren en el ámbito universitario. También ha sido un desafío, como señalabas, esto de ser formadoras de formadoras. Y cómo han enfrentado justamente ese proceso con las herramientas tecnológicas con las que hoy día cuentan, y cómo han visto el feedback de parte de las estudiantes también. Bueno, tenemos la posibilidad que la universidad tiene una plataforma, que es la plataforma Blackboard, que nos da una serie de herramientas tecnológicas para poder desarrollar clases más interactivas. Entonces tenemos una sala virtual,
tenemos una serie de herramientas para poder invitar a las estudiantes a interactuar. Entonces, primero ha sido un proceso de nosotros conocer estos espacios virtuales que la universidad nos ofrece para poder utilizarlos de la mejor manera y poder reaccionar rápidamente. A veces la plataforma no funciona y tenemos que recurrir a Meet y poder tener varias alternativas para poder conectarnos en estas clases sincrónicas. Formarnos en aquello, tomar cursos, la unidad de la Dirección de Tecnología de la universidad. La verdad es que nos ha apoyado muchísimo en poder formarnos como académicos para poder ofrecer las mejores estrategias a nuestros estudiantes. El feedback con nuestros estudiantes yo creo que ha ido siendo paulatino. Hemos ido cediendo en tiempos, yo creo que tiene que ver también con la seguridad nuestra, Francisco, de poder desarrollar estas clases en virtualidad. El año pasado tal vez teníamos una asistencia más irregular. Este año yo creo que como nosotros como académicos estamos más seguros, por eso lo transmitimos y nuestros estudiantes también recepcionan de la mejor manera. Siempre nuestras clases sincrónicas quedan grabadas para que las estudiantes las puedan revisar, algo que antes jamás hacíamos. Antes yo recuerdo que grabábamos unos módulos en virtualidad y eso las estudiantes lo trabajaban y era como algo muy novedoso. Y eso que yo en lo personal practiqué como un pilotaje un par de años atrás, ahora ya eso se hace realidad al 100%. Entonces, yo creo que ya en este segundo año hemos avanzado con una mayor participación porque tiene que ver con la seguridad nuestra. Las estudiantes están más receptivas, aún por supuesto quedan estudiantes que no es que se resistan, Francisco, sino que realmente tienen dificultades de conectividad. La universidad ha hecho el esfuerzo de entregar becas de conectividad. Tenemos muchos estudiantes que comparten su computador con otros hermanos y que están desde el celular. Entonces ahí hemos tenido que ser muy flexibles con ellas y poder irnos adaptando también. Hay mucho camino por recorrer, eso está claro. Definitivamente la adaptación es tal vez una de las palabras claves a este contexto y queremos agradecer, Dorama, su participación el día de hoy. Gracias por darnos este tiempo para conversar, para reflexionar respecto a lo que estamos viviendo en esta pandemia, sobre todo en el ámbito de la formación con los más pequeñitos de la casa, que es tan importante para su desarrollo y también para el futuro, no solamente de ellos, sino de toda la sociedad. Muchas gracias, Dorama, por acompañarnos. Gracias, Francisco, por además poner la educación parvularia en un lugar tan importante y que se pueda transmitir eso en esta entrevista. Así que muchas gracias por la invitación. Muy amable, Dorama. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.